Cuando se habla de oración, muchas personas piensan en un simple acto de pedirle algo a Dios, pero el rosario va mucho más allá de eso. Es una poderosa herramienta de sanación, que tiene el poder de transformar heridas espirituales y emocionales. En el momento en que te permites entregar tu dolor a Dios, a través de la repetición de las oraciones, el rosario se convierte en un espacio sagrado de sanación interior. Es más que solo palabras, es un camino de restauración y liberación. ¿Quién imaginaría que un acto tan simple podría ser tan profundo y transformador? Un rosario roto puede parecer una simple casualidad, pero para quien tiene fe, nada sucede sin un propósito. A veces, ese pequeño incidente es una invitación divina para reflexionar: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Será que la rutina y las preocupaciones diarias han hecho que la espiritualidad quede de lado? El rosario, como instrumento de devoción, simboliza una conexión con Dios, y cuando se rompe, puede ser una señal para reevaluar el compromiso con la oración. No es un simple objeto, sino un recordatorio constante de la necesidad de mantenernos firmes en la fe. Muchas personas comentan que, al ver sus rosarios rotos, sintieron un llamado a intensificar sus oraciones y a buscar una relación más profunda con Jesucristo. Un caso conocido es el de una mujer que, al encontrar su rosario roto, sintió un fuerte impulso para rezar más y, poco tiempo después, evitó una situación difícil que podría haber perjudicado su vida espiritual. Esto nos lleva a reflexionar: ¿estamos tomando nuestra oración con la seriedad que merece? ¿O solo repetimos las palabras mecánicamente, sin realmente conectarnos con Dios? Si un rosario roto es un llamado a despertar, ¿qué hacer frente a esta señal? Para muchos, restaurarlo es un acto simbólico de renovación de la fe, así como restauramos nuestra relación con Dios después de periodos de alejamiento. Otros optan por guardarlo como un recordatorio de un momento de transformación espiritual. Lo importante es entender que la oración no puede ser tratada como una obligación vacía, sino como un diálogo vivo con el Creador. ¿Y si este pequeño acontecimiento fuera, en realidad, un empujón hacia una devoción más profunda? Para el Padre Pío, nada ocurría por casualidad, y el rosario era su arma más poderosa contra los desafíos espirituales. Él no solo lo rezaba, sino que lo llevaba consigo como un verdadero escudo de fe. En una ocasión, cuando le preguntaron sobre su devoción, respondió sin dudar: tráiganme mi arma, refiriéndose al rosario. Esto muestra la seriedad con la que veía esta práctica devocional, reconociendo en ella una fuente incomparable de protección y gracia. Si incluso un santo tan cercano a Dios veía la oración del rosario como esencial, ¿qué impide a un cristiano común hacer lo mismo? Muchos fieles comentan que, al seguir el ejemplo del Padre Pío, sus vidas espirituales fueron transformadas. Hay testimonios de personas que encontraron consuelo en momentos de desesperación, fuerza en tiempos de debilidad e incluso liberaciones inexplicables al rezar el rosario con verdadera devoción. El Padre enseñaba que la oración no debía ser hecha por obligación, sino como un acto de amor y confianza en Dios. Cuando alguien se aferra al rosario, no solo está repitiendo palabras, sino sumergiéndose en una conexión profunda con la espiritualidad, con el Evangelio y con Jesucristo. Si un hombre tan santo consideraba esta práctica indispensable, ¿qué lecciones podemos sacar de esto? Tal vez la más importante de todas sea la constancia. El Padre Pío no veía el rosario como algo opcional, sino como un compromiso diario. Así como un soldado jamás entraría en batalla sin sus armas, un cristiano no debería enfrentarse al mundo sin oración. Y cuando uno se da cuenta de que esa oración no es solo repetición, sino un verdadero escudo espiritual, todo cambia. Pero, ¿será que, en la carrera diaria, esta devoción todavía ocupa el lugar que merece? El rosario no es solo una tradición religiosa, sino una clave poderosa para fortalecer la fe y mantener el corazón alineado con Dios. Quien lo reza con devoción se da cuenta de que la oración se convierte en un escudo contra las tentaciones del mundo, ayudando a mantener viva la espiritualidad. Es como un ejercicio diario: cuanto más se practica, más fuerte se vuelve. No es casualidad que tantos santos, como San Luis de Montfort y Santa Teresa de Calcuta, recomendaban esta oración como un camino seguro hacia la gracia.
Quien desea crecer en la fe necesita ver el rosario como una herramienta esencial, y no solo como un accesorio religioso. Muchos cristianos comentan que, al comenzar a rezar el rosario regularmente, sintieron un cambio en sus vidas. Una joven cristiana, por ejemplo, contó que, después de asumir este compromiso diario, comenzó a sentir más paz y claridad en sus decisiones. Antes, su oración era esporádica y sin profundidad, pero con el rosario, encontró un método que la mantenía conectada con Dios. Esta práctica no es solo para los más experimentados en la fe, al contrario, es un camino accesible para todos los que desean acercarse a Jesucristo. Rezar el rosario es como construir un muro de protección alrededor del alma. Nos envuelve en la gracia y en la presencia de Dios, ayudándonos a resistir las influencias negativas y el desánimo espiritual. Pero, para que esto suceda, hay que rezarlo con el corazón, y no solo con los labios. La repetición de las oraciones debe ser una meditación, un momento de encuentro verdadero con lo divino. ¿Y si esta simple práctica diaria pudiera transformar completamente la forma en que nos relacionamos con la fe? Las historias de transformación a través de la oración del rosario son innumerables, y cada una de ellas refuerza su poder en la vida espiritual. Una madre desesperada, con un hijo alejado de la fe, decidió rezar el rosario todos los días por él. Después de meses de oración, sin ningún signo aparente de cambio, el hijo, de repente, sintió un fuerte deseo de volver a la iglesia. Él mismo afirmó que no sabía explicar el motivo, solo sintió que era el momento adecuado. Esto muestra que la oración tiene una fuerza invisible que actúa en el corazón de las personas, incluso cuando todo parece estancado. Otro testimonio impactante es el de un hombre que, al enfrentar una grave crisis financiera y emocional, encontró en el rosario un refugio. Sin saber cómo resolver sus problemas, decidió rezarlo diariamente, pidiendo a Dios discernimiento y fuerza. Con el tiempo, no solo encontró soluciones inesperadas para su vida profesional, sino que también experimentó una paz interior que jamás había sentido. Se dio cuenta de que la oración no es solo una súplica, sino una forma de mantenerse firme, sin importar las circunstancias. La fe, cuando se une a la perseverancia, da frutos sorprendentes. Estas historias nos hacen reflexionar sobre lo que realmente sucede cuando alguien se entrega a la oración del rosario con confianza. Muchas veces, esperamos respuestas inmediatas, pero Dios actúa en el tiempo justo, moldeando nuestra alma en el proceso. Quien se compromete con esta devoción nota que algo cambia por dentro, surge una nueva fuerza, un nuevo ánimo invade el corazón, y la cercanía con Jesucristo se vuelve más real. Pero si esta oración tiene tanto poder, ¿por qué aún hay tantos cristianos que no la hacen un hábito? Muchas personas confunden sacramentos con sacramentales, pero la diferencia es fundamental para entender el papel del rosario en la vida espiritual. Los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía, fueron instituidos directamente por Jesucristo y confieren la gracia divina de forma objetiva. Los sacramentales, como el rosario, el agua bendita y el crucifijo, son señales sagradas instituidas por la Iglesia para ayudar a los fieles a crecer en la fe y a recibir gracias según su disposición espiritual. Esto significa que, mientras que los sacramentos son obligatorios para la vida cristiana, los sacramentales son poderosos auxiliares en este camino. El rosario, siendo un sacramental, no actúa de manera mágica, sino como un medio para fortalecer la relación con Dios. Es como una vela encendida en medio de la oscuridad, no cambia la estructura del ambiente, pero ilumina el camino, ayudando a ver mejor. Quien lo reza con devoción se abre a la gracia divina y se pone en sintonía con la voluntad de Dios. No es el objeto en sí lo que tiene poder, sino la fe con la que se usa. Muchos cristianos ya han experimentado esta realidad al darse cuenta de que la oración del rosario los condujo a una profunda transformación interior. Si el rosario es una herramienta de ayuda en el caminar espiritual, debe ser tratado con respeto y utilizado con frecuencia. Así como nadie dejaría de tomar un medicamento que puede aliviar sus dolores, ¿por qué descuidar un medio tan poderoso para acercarse a Dios? La Iglesia nos enseña que los sacramentales no sustituyen los sacramentos, sino que los preparan y los sostienen. Entonces, si existe un recurso que puede fortalecer la fe,
proteger contra las tentaciones y mantener el corazón conectado con Dios, ¿por qué no aprovecharlo todos los días? La vida cristiana no es un paseo tranquilo, sino un campo de batalla donde la fe es constantemente puesta a prueba. La tentación, el desánimo, las dudas y las pruebas surgen como enemigos invisibles, tratando de alejar al cristiano de Dios. Es por esto que el rosario es visto como un arma espiritual, fortalece el alma, aleja el mal y mantiene la mente enfocada en la gracia divina. No es casualidad que santos como el Padre Pío y Santo Domingo hayan llamado a esta oración una cadena poderosa contra las fuerzas que quieren desviarnos de la fe. El enemigo conoce su poder y trata de todas las formas de hacer que los fieles lo dejen de lado. Hay innumerables testimonios de personas que encontraron liberación y protección al rezar el rosario con fervor. Un joven cristiano, por ejemplo, sufría pesadillas constantes y una sensación inexplicable de miedo por la noche. Al comenzar a rezar el rosario antes de dormir, notó que todo eso desapareció. Esto no es superstición, sino una verdad espiritual. La oración es un escudo contra las influencias negativas. Así como un soldado jamás entraría en batalla sin su armadura, el cristiano no puede enfrentar las luchas diarias sin su protección espiritual. El rosario es uno de los medios más efectivos para esto. Pero la cuestión es, ¿los cristianos modernos aún ven el rosario de esta manera? Muchos lo ven solo como una costumbre de los mayores o algo anticuado. Sin embargo, los que lo redescubren se dan cuenta de que su fuerza es atemporal. Así como un guerrero entrena diariamente para fortalecerse, el cristiano necesita la oración para mantener su alma preparada. ¿Y si esta simple práctica diaria pudiera transformar completamente la manera en que enfrentamos los desafíos espirituales? Orar no debe ser un hábito mecánico, sino un encuentro vivo con Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces la oración se convierte solo en una repetición vacía, hecha por costumbre y no por verdadera devoción? El rosario, por su estructura repetitiva, fácilmente puede caer en este riesgo si no se reza con el corazón. El peligro no está en la repetición en sí, sino en la distracción que puede acompañar a la práctica. Rezar solo con los labios, mientras la mente vaga por las preocupaciones diarias, es como intentar escuchar a alguien hablando, pero sin prestar atención a lo que se dice. Muchos cristianos pasan por esta dificultad sin darse cuenta. Un día, están rezando con fervor, sintiendo la presencia de Dios. Al siguiente, las palabras salen automáticamente, sin emoción ni profundidad. El problema no es la oración en sí, sino la falta de involucramiento real con ella. ¿Has probado rezar el rosario meditando cada misterio, visualizando las escenas de la vida de Jesucristo y aplicando sus enseñanzas a tu propia vida? Ese pequeño ajuste transforma completamente la experiencia y da un nuevo sentido a la oración. Si la rutina de oración se ha vuelto fría y sin vida, quizás sea el momento de cambiar el enfoque. Rezar en un ambiente silencioso, encender una vela, usar imágenes sagradas para enfocar la atención, todo esto puede ayudar a darle más profundidad a la oración. Lo esencial es que el rosario no sea solo una costumbre, sino una verdadera conversación con Dios. Después de todo, si el propio Jesús nos enseñó que la oración es la clave para permanecer firmes en la fe, ¿por qué no darle la debida atención a este momento? El rosario tiene raíces profundas en la tradición cristiana, y su origen se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. Aunque la oración repetitiva ya era practicada por los monjes del desierto, fue en el siglo XIII cuando Santo Domingo recibió, según la tradición, la revelación de la Virgen María sobre esta poderosa devoción. A partir de ahí, el rosario se convirtió en una de las principales armas espirituales de la Iglesia, ayudando a los fieles a profundizar su fe y a meditar en los misterios de la vida de Jesucristo. No es casualidad que esta oración se haya mantenido viva durante tantos siglos, atravesando generaciones y convirtiéndose en un símbolo de protección y gracia. Con el paso del tiempo, el formato del rosario se fue consolidando, hasta que, en el siglo XVI, el Papa San Pío V organizó los misterios de la forma que conocemos hoy, gozosos, dolorosos y gloriosos. Más tarde, San Juan Pablo II añadió los misterios luminosos, trayendo una nueva perspectiva a la vida pública de Cristo.
Esta evolución muestra que el rosario no es solo una tradición rígida, sino una práctica dinámica, que se adapta a las necesidades espirituales de cada época. Lo que permanece inalterado es su poder de transformar corazones y fortalecer el caminar cristiano. Lo que hace tan especial al rosario es precisamente su intemporalidad. Ha sido rezado por santos, papas, reyes y personas comunes que han buscado protección y dirección en su fe. Y hoy, en medio de tantas distracciones y desafíos, esta devoción sigue siendo un refugio para quienes desean profundizar en la espiritualidad. Pero, ¿será que, en el mundo moderno, donde todo sucede tan rápido, los jóvenes cristianos aún logran conectarse con esta oración? Vivimos en una era donde la atención se disputa entre notificaciones, redes sociales y compromisos constantes. El tiempo para orar a menudo es absorbido por la rutina diaria, y el rosario, para muchos, parece una práctica antigua, desconectada de la realidad moderna. Sin embargo, hay un movimiento creciente de jóvenes cristianos redescubriendo esta devoción y encontrando en ella un antídoto para la ansiedad y el vacío espiritual. Al fin y al cabo, en un mundo que exige rapidez y superficialidad, el rosario invita a la pausa, a la reflexión y a la intimidad con Dios. Muchos pueden pensar que rezar el rosario requiere un tiempo que no tienen, pero la verdad es que esta práctica se adapta a la rutina de cualquiera. Algunos lo rezan durante el tráfico, otros mientras caminan o antes de dormir. Aplicaciones y plataformas digitales incluso ayudan a hacer la experiencia más accesible, permitiendo que las personas sigan las oraciones donde sea que estén. El secreto está en entender que el rosario no es una carga, sino un respiro para el alma, una forma de desconectarse del caos exterior y conectarse con lo esencial. Y si, en lugar de perder minutos interminables desplazándose por feeds de noticias y redes sociales, ese tiempo fuera invertido en algo que realmente transforma la vida? El testimonio de muchos jóvenes cristianos muestra que, al adoptar el rosario como parte de su rutina, comenzaron a sentir más paz, enfoque y cercanía con Dios. Pero para que esta experiencia sea realmente profunda, se necesita más que solo repetir palabras, es necesario comprender el poder del silencio en la oración. Vivimos en un mundo ruidoso, donde el ruido es constante, ya sea de las conversaciones a nuestro alrededor, de nuestros propios pensamientos o de los medios digitales. Sin embargo, el rosario nos invita a entrar en un espacio de silencio profundo, donde es posible escuchar la voz de Dios. Este silencio no es solo la ausencia de sonido, sino un lugar de recogimiento interior, donde la mente y el corazón pueden volverse completamente hacia Dios. La oración silenciosa tiene un poder transformador porque permite concentrarnos totalmente en lo divino, alejando las distracciones y preocupaciones. Muchas veces, al rezar el rosario, el simple hecho de parar unos minutos y respirar profundamente ya trae una sensación de paz indescriptible. El silencio ayuda a la mente a descansar y a abrirse a la inspiración divina. Durante ese tiempo, podemos reflexionar sobre los misterios de la vida de Jesucristo y hacer un examen de conciencia. Es una oportunidad para escuchar lo que Dios desea decirnos, sin las presiones del mundo exterior. A veces, las respuestas a nuestras dudas surgen en el momento más silencioso de la oración, cuando nuestra mente está serena y nuestro espíritu abierto. La importancia del silencio en la oración del rosario radica justamente en el hecho de que crea un ambiente propicio para la meditación y para la conexión profunda con Dios. En un mundo lleno de estímulos y ruidos, reservar momentos de silencio es un regalo que la oración nos ofrece. Pero, ¿estamos aprovechando esta oportunidad de recogernos, o estamos simplemente haciendo una oración más rápida, para cumplir con una obligación? El siguiente paso para profundizar la fe en el rosario es justamente la repetición, que es una herramienta poderosa de meditación. La repetición es una de las características más marcantes del rosario, y muchos pueden verla como un simple ejercicio mecánico. Sin embargo, para el cristiano devoto, cada repetición es una oportunidad de profundizar la conexión con Dios. Cada Ave María, cada Padre Nuestro es una oportunidad para meditar más profundamente en los misterios de la vida de Cristo y fortalecer la fe. Repetir estas oraciones no es una forma de engaño o de llenar espacio, sino una antigua técnica de meditación que ayuda a mantener la mente enfocada y centrada en lo divino.
Este tipo de oración repetitiva crea un ritmo que calma la mente y prepara el corazón para la contemplación. En lugar de ser un obstáculo, la repetición actúa como una especie de banda sonora espiritual, guiando al fiel a través de los misterios de la fe y ayudándolo a concentrarse. El efecto de esto es similar al de una piedra que, al ser tocada repetidamente por el agua, se vuelve más lisa y suave. De la misma manera, las oraciones repetidas suavizan el corazón, alejan las distracciones y nos acercan a Dios. Si buscas una forma de profundizar tu oración y conectarte más intensamente con Dios, la repetición del rosario puede ser la clave. En cada misterio, encuentras una nueva faceta de la vida de Cristo para reflexionar, y la repetición de estas oraciones crea una base sólida para que el corazón se abra. No es una tarea vacía, sino un camino espiritual que lleva a la transformación interior. La repetición nos enseña perseverancia, paciencia y confianza en Dios. ¿Y si este simple hábito diario pudiera cambiar la forma en que manejas tu vida espiritual? Aunque el rosario es una práctica profundamente personal, también tiene el poder de unir a la comunidad cristiana. Al rezar el rosario en grupo, ya sea en familia, con amigos o en una iglesia, la oración se convierte en un lazo de unión entre los fieles. Cuando las personas se reúnen para rezar el rosario, comparten no solo palabras, sino también la fe y las intenciones del corazón. Esto crea un ambiente de fraternidad y apoyo espiritual, donde cada persona se fortalece en la oración del otro. El poder del rosario se amplifica cuando se hace en comunidad, ya que la fe de todos se entrelaza, formando una cadena de oración que llega hasta el cielo. En tiempos de dificultad, muchas parroquias organizan encuentros de oración del rosario, ofreciendo a los fieles una oportunidad de apoyo espiritual mutuo. En una época donde las redes sociales pueden crear un sentido de desconexión, estos encuentros presenciales o virtuales traen la sensación de pertenencia y el calor humano que todos necesitamos. Si estás pasando por un momento desafiante, ¿por qué no invitar a personas de tu iglesia o de tu familia para rezar el rosario juntos? El efecto de la oración compartida es transformador, trayendo paz y fuerza para todos los involucrados. Además, el rosario puede ser una excelente herramienta para la evangelización. Al rezar con otros, tienes la oportunidad de compartir tu fe e invitar a otros a conocer más profundamente la espiritualidad cristiana. ¿Quién sabe? Al compartir esta práctica tan rica, podrías convertirte en un instrumento de evangelización en tu comunidad, ayudando a otros a redescubrir la belleza y el poder de esta oración. Al fin y al cabo, el rosario no es solo una devoción individual, sino una práctica que fortalece a toda la Iglesia. El rosario no es solo una oración de contemplación, también puede ser un poderoso medio de curación espiritual y emocional. Muchas veces, nos encontramos con heridas profundas en nuestro corazón, sean de relaciones rotas, traumas del pasado o luchas diarias que nos pesan. Rezar el rosario, con su constante repetición y meditación en los misterios de la vida de Cristo, ofrece un espacio seguro para permitir que Dios entre en nuestro sufrimiento y traiga sanación. Cada Ave María pronunciada puede verse como una forma de entregar esas heridas a Dios, confiando en que Él nos cura mientras meditamos sobre el dolor y la gloria de Jesús. La práctica de oración del rosario, al enfocarnos en los misterios de la vida de Cristo, nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús y su victoria sobre la muerte, lo que, de manera profunda, nos trae consuelo. Jesús, que fue crucificado y pasó por momentos de agonía, entiende nuestras propias aflicciones. Al meditar sobre los misterios dolorosos, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que nuestros dolores no se viven en soledad, sino en comunión con el Cristo sufriente. Esto nos da una nueva perspectiva sobre los momentos difíciles, ayudándonos a ver que siempre hay un propósito mayor detrás de nuestro dolor. Además, el silencio presente en el rosario ofrece un espacio de reflexión donde podemos entrar en contacto con nuestras emociones más profundas. La repetición de las oraciones crea un ritmo que calma la mente y permite que, mediante la meditación, tratemos estas cuestiones emocionales. Al entregar nuestras heridas a Dios durante esta práctica, encontramos sanación espiritual que va más allá del simple consuelo, nos lleva a la restauración completa. Tal vez estés en un momento en el que tu alma clama por paz. El rosario puede ser el camino hacia esa transformación,
ayudándote a experimentar el toque sanador de Jesús en cada misterio que se medita. La práctica del rosario no es solo una devoción de fe, sino también un proceso profundo de sanación y liberación. Al meditar en los misterios de la vida de Cristo, eres invitado a entregar tus heridas y dolores a Dios, permitiendo que Él los transforme en algo nuevo. Esta es una experiencia que no puede ser descrita con palabras, pero sí sentida en el alma. ¿Qué tal si comienzas hoy a usar el rosario como una herramienta de sanación para tu vida espiritual y emocional? Experimenta la transformación y ve cómo, con cada oración repetida, te acercas más a la paz interior que tanto deseas. Si sientes que este es un camino que vale la pena recorrer, compártelo con otros y descubre el poder de la oración juntos.